Buen día, mi nombre es Mario Hernández, estoy estudiando en el TEC de Tijuana, estoy llevando la materia de Estadística Inferencial 2. El profesor que está impartiendo esta materia es Juan Morales. Yo les voy a hablar acerca de correlación y regresión. Correlación. Existe una correlación entre dos variables cuando los valores de una de ellas están relacionados de alguna manera con los valores de la otra. El coeficiente de correlación lineal R mide la fuerza de la relación lineal entre los valores cuantitativos pareados de X y Y en una muestra. Tenemos algunas propiedades del coeficiente de correlación lineal R. De la misma manera, tenemos algunos errores comunes en las correlaciones. Y tenemos el siguiente ejercicio, que trata del tamaño del cerebro e inteligencia. A continuación, se presentan las mediciones del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y las puntuaciones del coeficiente de inteligencia de Wechsler de un grupo de sujetos, según datos de StatLib y Brain Size, Hat Size and Intelligence Quotient in Zygotic Twins. Hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación del coeficiente intelectual. Parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes. En este caso, nuestra hipótesis alternativa va a ser aceptar que hay una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación del coeficiente intelectual. De la misma manera, aceptaríamos que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes. Entonces procedemos a pasar a mi mitad y capturamos nuestros datos. En este caso pues ya tenemos nuestra variable X y nuestra variable Y tenemos 10 datos para cada una de las variables. Nos vamos a estadísticas, estadística básica, y vamos a seleccionar correlación, ya que queremos medir la fuerza y la dirección de la relación lineal entre las dos variables. Introducimos nuestras variables. Nuestro método va a ser correlación de Pearson y vamos a aceptar. En este caso podemos ver que nuestra correlación de Pearson fue de 0.179, al igual que nuestro valor P es de 0.620. En este caso nuestro valor P va a ser el valor más importante, ya que mediante este valor vamos a poder aceptar o rechazar la hipótesis alternativa y la hipótesis nula. En este caso nuestro valor P es mayor al nivel de significancia. En este caso nuestro ejercicio no menciona el nivel de significancia, pero nosotros sabemos que el valor por default es de 0.05. Entonces, por lo cual no tenemos la evidencia suficiente para aceptar la hipótesis alternativa y tampoco podemos rechazar la hipótesis nula, debido a que el valor P es mayor al nivel de significancia. Vamos a proceder a ver una gráfica para que nos quede un poco más claro esto que acabamos de mencionar. Nos vamos a gráfica de dispersión, y vamos a seleccionar con regresión y aceptamos. Introducimos nuestra variable Y y nuestra variable X y aceptamos nuevamente. En esta gráfica de dispersión podemos ver que nuestra línea está muy pegada al cero, por lo cual podemos decir que no hay una correlación entre los valores de X y los valores de Y. De la misma manera, podríamos decir que existe una correlación si es que esta línea tuviera una inclinación que estuviera muy cercana a los 45 grados. Pero en este caso podemos ver que nuestra línea está muy pegada al cero, por lo cual podemos decir que no hay correlación si nos basáramos en esta gráfica. Pero en este caso pues tenemos el valor de Pearson, valor de P, como lo habíamos mencionado anteriormente. Debido a que el valor P es mayor al nivel de significancia, no tenemos la evidencia suficiente para aceptar que hay una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación del coeficiente intelectual. De la misma manera, no podemos aceptar o rechazar que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes. Entonces pasamos al siguiente ejercicio,
que trata sobre el calentamiento global. La preocupación por el calentamiento global ha conducido a la realización de estudios de la relación entre la temperatura global y la concentración de dióxido de carbono. A continuación, se presentan las concentraciones en partes por millón de dióxido de carbono y las temperaturas en grados centígrados para diferentes años, según datos del Air Policy Institute. ¿Existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de dióxido de carbono? En este caso, nuestra hipótesis alternativa va a ser cuando tengamos que existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración del dióxido de carbono. Entonces, de la misma manera, procedemos a pasar los datos a militar. En este caso, pues ya tenemos los valores de nuestra variable x y nuestra variable y. En este caso, también nuestros valores son 10, ¿no?, para cada una de las variables. Nos vamos a estadística básica, y seleccionamos correlación. Introducimos nuestras dos variables. El método va a ser correlación de Pearson y aceptamos. En este caso podemos ver que nuestra correlación de Pearson está muy cercana al 1. De la misma manera podemos ver que el valor P es de 0.001, y en este caso pues nuestro valor P es el dato más importante que arroja militar, ya que lo vamos a comparar contra el nivel de significancia. En este caso nuestro ejercicio no menciona el nivel de significancia, pero nosotros sabemos por default que el valor es 0.05 en caso de que el ejercicio no lo mencione. Entonces, por lo cual podemos ver que el valor P es menor al nivel de significancia, por lo cual podemos concluir que tenemos la evidencia suficiente para aceptar la hipótesis alternativa y rechazar la hipótesis nula. Es decir, tenemos la evidencia suficiente para aceptar que tenemos una correlación lineal entre la temperatura y la concentración del dióxido de carbono. De la misma manera, podemos rechazar la hipótesis nula. Vamos a ver una gráfica para dejar un poco más claro lo que acabamos de mencionar. Nos vamos a gráfica de dispersión, seleccionamos con regresión y aceptamos. Introducimos nuestra variable y y nuestra variable x y aceptamos. En este caso podemos ver que nuestra gráfica, nuestra línea en la gráfica tiene una inclinación muy aproximada a 45 grados, por lo cual nosotros al ver esta gráfica podemos aceptar que tenemos una relación entre la variable x y la variable y. De la misma manera podemos ver que nuestros valores de x y y pues tienen correlación. Okay. Reitero nuevamente lo que acabamos de obtener como resultado. El valor P es mayor, el valor P es menor al nivel de significancia, por lo cual tenemos la evidencia suficiente para aceptar que existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración del dióxido de carbono. Voy a continuar hablando del tema 10.3, regresión. A partir de un conjunto de datos muestrales pareados, la ecuación de la regresión describe algebraicamente la relación entre las dos variables x y y. La gráfica de la ecuación de regresión se denomina recta de regresión, o recta del mejor ajuste, o recta de mínimos cuadrados. Y esto es igual a y igual a b0 más b1 por x. La ecuación de regresión expresa una relación entre x y y. Cuando se trabaja con dos variables relacionadas por una ecuación de regresión, el cambio marginal en una variable es la cantidad que ésta se modifica cuando la otra variable cambie a exactamente una unidad. La pendiente b1 en la ecuación de regresión representa el cambio marginal que ocurre en y cuando x cambia una unidad. En un diagrama de dispersión, un valor atípico es un punto que aparece muy lejos de los otros puntos de datos. Los datos muestrales pareados pueden incluir uno o más puntos influyentes, los cuales son puntos que afectan fuertemente la gráfica de la recta de regresión.
Para una muestra de datos pareados X y Y, un residuo es la diferencia entre un valor Y, muestra lo observado, y el valor Y predicho por medio de la ecuación de regresión. Es decir, residuo igual a Y observada menos Y predicha igual a Y menos Y'. Una recta satisface la propiedad de mínimos cuadrados si la suma de los cuadrados de los residuos es la menor suma posible. Una gráfica de residuos es un diagrama de dispersión de los valores X, Y, una vez que cada uno de los valores de la coordenada Y se han reemplazado por el valor residual Y observada menos Y predicha. Es decir, una gráfica de residuos es una gráfica de los puntos X, Y menos Y'. Tenemos el siguiente ejemplo. A continuación se presentan las edades de 40 hombres y el tamaño de su cintura. Vamos a determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos de cuál sería el tamaño de la cintura para un hombre de edad de 20, 40 y 60 años. Entonces procedemos a pasar a mi mitad e introducimos nuestros valores de la variable X y la variable Y. Nos vamos a estadísticas, estadística básica y correlación. Introducimos nuestras dos variables, damos clic en aceptar. En este caso podemos ver que la correlación de Pearson es igual a 0.845, es decir, esta se acerca mucho a 1, lo cual quiere decir que tenemos una correlación positiva. También tenemos el valor P y este es menor al nivel de significancia, por lo cual podemos concluir que hay una correlación entre la edad del hombre y el tamaño de la cintura. En este caso nuestro ejercicio nos está pidiendo la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción. Entonces nos vamos a estadística, regresión y gráfica de línea ajustada. Ponemos nuestra variable Y y nuestra variable X. Nos vamos a opciones y nuestro nivel de confianza va a ser de 95% debido a que el nivel de significancia es de 0.05. En gráficas de residuos ponemos 4 en 1 para tener las 4 gráficas en una sola tabla. Y procedemos a analizar los datos que arrojó Mintel. En este caso podemos ver que la ecuación de la regresión es 59.64 más 0.6259 por la edad del hombre. Y también tenemos el valor de R ajustado, que es del 70.7%. Esto quiere decir que el 70.7% de la variación del tamaño de la cintura se le atribuye a la edad del hombre. De la misma manera tenemos el valor T, ya lo teníamos anteriormente. Entonces procedemos a analizar nuestras gráficas. Y aquí podemos ver que de la misma manera nos arrojó la ecuación de la regresión. Y también podemos ver que tenemos una regresión positiva. Y podemos ver que si el tamaño del hombre, la edad del hombre aumenta, el tamaño de su cintura también aumenta. Aquí podemos ver que tenemos un hombre de 33 años y su cintura mide 83.1. Y en este caso tenemos a un hombre de 17 años y el tamaño de su cintura es de 66.7. En la siguiente gráfica podemos ver la gráfica de probabilidad normal. Podemos ver la gráfica de valor ajustado. Podemos ver un histograma y también podemos ver una gráfica de control. Aquí podemos obtener también la predicción del tamaño de la cintura de un hombre de 20, 40 y 60 años entrando al asistente. Nos vamos a regresión simple, metemos nuestra variable Y nuestra variable X, seleccionamos lineal y nivel de significancia de 0.05 y aceptamos. Y aquí podemos ver en esta gráfica la predicción de que para un hombre de 20 años el tamaño de su cintura pronosticada sería de 72.162.
Para un hombre de 40 años, el tamaño de su cintura sería de 84.68. Y para un hombre de 60 años, tiene un tamaño de cintura de 97.198 centímetros. Entonces procedemos a pasar al siguiente ejercicio. A continuación se presentan las edades de 40 mujeres y el tamaño de su cintura. Vamos a determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos, del cual sería el tamaño de la cintura para una mujer a su edad de 18, 36 y 54 años. Entonces, de la misma manera, procedemos a pasar a militar e introducimos los valores de nuestra variable X y nuestra variable Y. En este caso tenemos 40 valores para cada variable. Nos vamos a estadística, estadística básica y correlación. Introducimos nuestra variable X y nuestra variable Y aceptamos. Y aquí podemos analizar los datos que nos arrojó militar. Aquí tenemos que el valor de correlación de Pearson es de 0.868. Aquí nos podemos dar cuenta que tenemos una correlación positiva, al igual que en el ejercicio anterior. Si el tamaño de X aumenta, el tamaño de Y aumenta. Y si el tamaño de X disminuye, el tamaño de Y disminuye. De la misma manera, tenemos que el valor P es de 0.000, el cual es menor al nivel de significancia, por lo cual podemos concluir que la edad de las mujeres aumenta en el tamaño de su cintura. También en este caso nuestro ejercicio nos está pidiendo la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción del tamaño de la cintura de una mujer para 18, 36 y 54 años. Entonces nos vamos a estadística, regresión y gráfica de línea ajustada. Introducimos nuestra variable Y y nuestra variable X. En opciones vamos a poner un nivel de confianza del 95%, debido a que el nivel de significancia es del 0.05. Nuestras gráficas vamos a seleccionar en gráfica de residuos 4 en 1. Esto para tener una sola tabla. Aceptamos y aceptamos nada más. Entonces en este caso igual procedemos a analizar los datos que nos arrojó militar. En este caso podemos ver que la ecuación de regresión es de 54.12 más 0.895 por la edad de las mujeres. Y también podemos ver la R ajustada, que fue de 74.7%. Esto quiere decir que el 74.107 de la variación del tamaño de la cintura de una mujer se le atribuye a la edad que ésta tiene. De la misma manera obtenemos el valor T. Vamos a analizar nuestras gráficas que arrojó militar, y en el cual también podemos ver que tenemos una correlación positiva, es decir que si el valor de X aumenta, el valor de Y aumenta, y si el valor de X disminuye, el valor de Y disminuye. En este caso podemos ver que tenemos a una mujer de 12 años y su tamaño de su cintura es de 61.4 centímetros. Y en este caso podemos ver la edad de una mujer que tiene de 29 años y el tamaño de su cintura es de 75.9. También aquí podemos ver la gráfica de probabilidad normal. Podemos ver la gráfica con los valores ajustados. Podemos ver el histograma y podemos ver una gráfica de control. Entonces en este caso nuestro ejercicio nos está pidiendo que predijéramos el tamaño de la cintura de una mujer de 18, 36 y 54 años. Entonces en este caso utilizaríamos esta misma ecuación de la regresión y nada más sustituiríamos el valor de la mujer. Entonces abrimos nuestra calculadora, pondríamos 54.12 más 0.8095 por el tamaño, por la edad de la mujer, que en este caso va a ser para 18 años. Y cerramos.
En este caso, el tamaño de la cintura de una mujer de 18 años sería de 68.69 centímetros. Y ahora vamos a ver para una mujer de 36 años. Y sería lo mismo, 54.12 más 0.8095 por la edad de la mujer, que en este caso la edad de la mujer sería de 36 años. Y aquí podemos ver que el tamaño de la cintura de una mujer de 36 años sería de 83.26. Ahora procedemos a calcular para una mujer de 54 años. Sería 54.12 más 0.8095 por su edad, que en este caso sería 54 años. Y en este caso, el tamaño de la cintura de una mujer de 54 años sería de 97.83. Entonces, con esto concluimos nuestro subtema 10.3. Continuamos con el subtema 10.4, variación e intervalos de predicción. Tenemos algunas definiciones acerca de variación e intervalos de predicción, así como de algunas desviaciones. También tenemos la fórmula de la desviación total. Tenemos algunos ejemplos. Y tenemos algunas definiciones, así como algunas fórmulas, pero ahora para la variación. Tenemos la definición del coeficiente de correlación lineal R. Y este dato es uno de los que nos va a pedir en los ejercicios que vamos a ver a continuación. Tenemos las siguientes definiciones de intervalo de predicción, así como de error estándar y error estándar de la estimación. Ok, tenemos el siguiente ejemplo que trata sobre el peso y consumo de combustible de autos en carretera. Se realizó un estudio donde se obtuvieron datos pareados de los pesos en libras de 32 automóviles y sus cantidades de consumo de combustible en carretera. Y este consumo pues es en millas por galón. A continuación el ejercicio nos está pidiendo estos 5 puntos y estos los vamos a obtener mediante militar. En este caso el punto número 1 y el número 2 son los que vamos a resolver a continuación. Ok, en este caso pues ya tenemos la marca de los vehículos en la primera columna y en la columna 3 tenemos el peso por libras de los vehículos y en la columna 9 el rendimiento que tienen los vehículos. Okay. Entonces procedemos a calcular el primer paso. Nos vamos a estadísticas, estadística básica y correlación. Y aquí ponemos nuestra variable X, que sería el peso en libras, y nuestra variable Y, que sería el consumo que tienen los automóviles en carretera, o ya sea su rendimiento, ¿no? Entonces aceptamos. En este caso el coeficiente de correlación sería de menos 0.806. Esto quiere decir que tenemos una correlación negativa. Es decir, si se aumenta el peso en libras de los vehículos, el rendimiento de la gasolina pues va disminuyendo. Y al igual, si se disminuye el peso en libras de los vehículos, su rendimiento va a aumentar. Es decir, si aumentas la variable X, la variable Y disminuye y viceversa. Ok, tenemos el valor P, que en este caso el valor P pues es el dato más importante, ya que nos dice que si el valor P es menor al nivel de significancia, tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y para aceptar la hipótesis alternativa. Ok, entonces el coeficiente de correlación, que es el punto número 1, sería de menos 0.806 y el punto número 2 pues sería aceptar esta hipótesis de que sí tenemos evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre el peso de los automóviles y las cantidades de combustible que estos consumen en carretera.
A continuación vamos a calcular el punto número 3. En este caso nos vamos a estadísticas, regresión, regresión, ajustar modelo de regresión. Y en este caso ponemos nuestra variable y, que sería las millas por galón, el rendimiento. Y en este caso ponemos la variable x, que sería el peso por libra de los automóviles. Nos vamos a opciones y nuestro nivel de confianza debe estar en 95%, ya que nuestro nivel de significancia es de 0.05. Damos clic en aceptar. Y en gráficas, para las gráficas de residuos vamos a poner que queremos 4 en 1, ya que queremos que nos salga una sola tabla con las 4 gráficas. Aceptamos y aceptamos nuevamente. Ok, entonces procedemos a analizar los datos de militar. En este caso, el valor que estamos buscando es este porcentaje de R cuadrada ajustado, ya que este porcentaje de 63.86 es el porcentaje de la variación total del consumo de combustible en carretera, que puede explicarse por la correlación lineal entre el peso y el consumo de combustible en carretera. Ok, a continuación vamos a determinar el punto número 4 y el número 5. Ok, nos vamos a ir a estadísticas, regresión, regresión y predecir. Ok, entonces en este caso lo que nos está pidiendo el punto número 4 es que si determinemos cuál es el consumo de combustible de un automóvil, si este pesara 4000 libras. Ok, entonces vamos a poner aquí 4000. Vamos a ir a opciones y en este caso pues es el nivel de confianza del 95%, ¿no? Ya que en este caso también queremos calcular el punto número 5 y esto es más que nada por el 95% que nos está pidiendo aquí para el intervalo de predicción del consumo de combustible en carretera. Aceptamos y aceptamos. En este caso pues este es el valor del punto número 5, que sería de 27.0275. Este sería el rendimiento que tendría nuestro automóvil si este pesara 4000 libras. Es decir, va a consumir 27 galones con .0275. Y en el caso también para nuestro mismo automóvil, pero con un intervalo de predicción del 95%, este sería nuestro intervalo de consumo o el rendimiento que nuestro vehículo tuviera. Ok, en este caso pues ya queda explicado el ejercicio número 1 o el ejemplo. Ya determinamos el coeficiente de correlación lineal, ya aceptamos la hipótesis alternativa, que sí hay una correlación lineal entre el peso de los automóviles y las cantidades de combustible que estos consumen, así como el 3, el 4 y el 5. Ok, procedemos a resolver el siguiente ejercicio. Suponga que tiene valores pareados que consisten en las estaturas en pulgadas y los pesos en libras de 40 hombres elegidos al azar. Entonces al igual, ¿no? Nos está pidiendo aquí estos 5 puntos, al igual que en el ejercicio anterior, el 1 y el 2, lo vamos a resolver al mismo tiempo, que nos pide determinar el valor del coeficiente de relación lineal, y así como si tenemos evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre las estaturas de los hombres y su peso, ¿no? Ok, entonces nos vamos a militar. En este caso nuestra columna número 1 pues ya nos está hablando de la edad que tienen los hombres, y en este caso la columna 2 y 3 son las que nos van a interesar, ya que en la 2 se habla de la estatura que tienen los hombres en pulgadas y así como el peso que estos tienen. Ok, nos vamos a estadística, estadística básica, correlación, y ponemos nuestras dos variables, ¿no? En este caso nuestra variable x y nuestra variable y aceptamos. Ok, en este caso este es nuestro punto número 1,
¿qué es el coeficiente de correlación lineal? El coeficiente de correlación lineal es de 0.522. Eso quiere decir que tenemos una correlación positiva. Es decir, que si se aumenta la estatura, se aumenta la estatura de los hombres, se va a aumentar su peso en libras. ¿Ok? Entonces, más que nada, pues eso es lo que quiere decir. ¿Ok? También nuestro valor P ya nos lo está arrojando. Y mediante este valor P vamos a aceptar o rechazar las hipótesis que a continuación tenemos. Nuestro valor P es de 0.001. Como podemos ver, el valor P es menor al nivel de significancia, por lo cual tenemos evidencia suficiente para aceptar la hipótesis alternativa y para rechazar la hipótesis nula. Es decir, aceptaríamos la hipótesis de que tenemos evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre las estaturas de los hombres a su peso. Ok, a continuación vamos a resolver el punto número 3. Nos vamos a estadística, regresión, regresión y ajustar modelo de regresión. Ok, en este caso nuestra respuesta sería nuestra variable Y, que sería el peso en libras, y nuestra variable X sería la estatura de los hombres, ya que esta sería nuestra variable X, que sería la variable independiente. Y pues vamos a ver. Ok, en este caso nos damos opciones y checamos que el nivel de confianza esté en 95%, ya que nuestro nivel de significancia es de 0.05. Ok, aceptamos. Nos vamos a gráficas y ponemos 4 en 1, ya que queremos tener 4 gráficas en una misma tabla. Aceptamos y aceptamos nuevamente. Ok. Nos vamos a analizar nuestro resultado para ver el punto número 3. En este caso este es el valor que estamos buscando, el R cuadrado ajustado, ya que 25.36 sería el porcentaje de variación total del peso en los hombres, a explicarse por la correlación lineal entre la estatura y el peso. Ok, a continuación vamos a resolver el punto 4 y 5. También, al igual que en el ejercicio anterior, los vamos a resolver en la misma parte delimitada, ¿no? Y esto vamos a simular o a predecir de un hombre que mide 70 pulgadas y vamos a determinar qué peso tiene. Y al igual vamos a identificar el intervalo de predicción del 95% para el peso en libras. Ok, nos vamos a militar, nos vamos a estadísticas, regresión, regresión y predecir. Aquí ya nuestra variable independiente ya la tenemos por default. Y ya nada más sería modificar nuestra variable X o nuestra variable independiente para determinar qué peso tienen los hombres, ¿no? Ponemos 70% y nos vamos a opciones. Y aquí pues vamos a seleccionar el nivel de confianza del 95%, ya que tenemos el nivel de significancia de 0.05. Y de la misma manera nos ayudaría a determinar el intervalo de predicción para el 95%. Ok, aceptamos. Y pues aquí tenemos ya el resultado del punto número 4, que sería de 180.31. Esto quiere decir que si un hombre mide 70 pulgadas, el peso, el valor que predice el mejor peso en libras sería de 180.131. De la misma manera, aquí tenemos nuestro intervalo de predicción, que sería el punto número 5, para un hombre de 70 pulgadas, que mide 70 pulgadas y que queremos determinar qué intervalo de predicción tiene, ¿no?, en peso en libras para una predicción del 95%. Y en este caso, pues este sería nuestro intervalo de predicción, que diría de 133.33 a 226.92. Ok. De la misma manera, aquí pues tenemos la siguiente gráfica. Aquí podemos ver que
todos nuestros datos tienen una probabilidad normal. Y pues hay uno que otro que se sale un poco de lo normal, ¿no? Pero digamos que todos están comportando de, conforme a la tendencia. Aquí tenemos los valores de nuestros valores ajustados, ¿verdad? Y tenemos nuestro histograma, ¿no? Cómo está cargado más hacia la izquierda. Y aquí tenemos una gráfica de control. Okay. Okay. En este caso, pues ya concluimos con este ejercicio. Y pues reitero nuevamente, ¿no? Debido a que el valor P es menor a nivel de significancia, pues se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Ok, pues ya obtuvimos nuestro coeficiente de correlación lineal, ya determinamos si aceptamos o rechazamos nuestra probabilidad, y así como obtuvimos el punto 3, 4 y 5. Continuamos con el subtema 10.5, regresión múltiple. Una ecuación de regresión múltiple expresa una relación lineal entre una variable de respuesta y dos o más variables de predicción x1, x2 o nx. La forma general de una ecuación de regresión múltiple obtenida a partir de datos muestrales de y es y igual b0 más b1 por x1 más b2 por x2 más nb por nx. El objetivo es usar datos muestrales para calcular una ecuación de regresión múltiple que sirva para predecir valores de la variable en respuesta a y. A continuación tenemos el siguiente ejercicio, que nos dice: utiliza el siguiente conjunto de datos donde el rendimiento de combustible en carretera en millas por galón sea la variable de respuesta y. Utiliza las siguientes variables de predicción: el peso del automóvil, su longitud, frenado, la cantidad de cilindros y su desplazamiento. A continuación vamos a hacer del punto 1 al 3. Entonces comenzamos con el punto número 1. Pasamos a militar e introducimos nuestros datos. En este caso nos vamos a ir a estadística, regresión, ajustar modelo de regresión. Ok, entonces nuestra variable dependiente va a ser las millas por galón y nuestras variables independientes va a ser el peso por libras, longitud en pulgadas, frenado de pies, cilindros y desplazamiento. Le damos en gráficas y vamos a seleccionar 4 en 1, ya que queremos tener un solo cuadro con 4 gráficas. Ok, a continuación podemos ver en esta tabla la gráfica de probabilidad normal. Podemos ver que uno de nuestros datos estaba saliendo de lo normal que tenemos en nuestros puntos de dispersión. En este caso es el de la fila número 24. También tenemos la gráfica contra ajustes, el histograma y una gráfica de control. Entonces a continuación procedemos a analizar los datos que nos dio militar. Como podemos ver, nuestro ejercicio nos arroja los grados de libertad, la suma de cuadrados, el valor f y el valor p. En este caso el valor p va a ser nuestro dato más importante. Como podemos ver, el valor p de la variable de peso en libras es menor al nivel de significancia, por lo cual tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa. La hipótesis alternativa dice que al menos una o más de las variables son diferentes a 0. Entonces pues tenemos la evidencia suficiente. En este caso la variable de peso en libras es la más significativa. Okay, en nuestro ejercicio nos está pidiendo la ecuación de regresión, pero nos pide la mejor. En este caso ya tenemos una, pero no es la mejor, ya que tenemos que eliminar algunas de nuestras variables. En este caso vamos a eliminar las variables de las cuales su valor p sea el más alto. Entonces podemos ver que de las variables
que el valor P es el más alto, es la longitud de pulgadas y el frenado en pies. Entonces nos vamos nuevamente a estadísticas, regresión, regresión, ajustar modelo. Esto se queda igual y en este caso vamos a poner el peso en libras, el longitud y el frenado de pies son las que se eliminan debido a que el valor P es el más alto. Ponemos cilindros y desplazamiento y aceptamos. Ok, aquí podemos ver que tenemos una gráfica muy similar a la anterior, pero lo que nos importa es analizar nuestros datos. En este caso podemos ver que al igual que en el cálculo anterior, el valor P de la variable de peso en libras sigue siendo menor que el nivel de significancia, pues por lo cual tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis alternativa y aceptar la hipótesis. Tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la alternativa. Entonces en este caso podemos ver que nuestra R cuadrada ajustada y la predicha han aumentado en comparación con el resultado anterior. Entonces por lo cual esta es la mejor ecuación de regresión que tenemos. ¿Okay? En este caso pasamos al punto número 2, que dice que cuál sería el rendimiento del combustible en carretera para un automóvil que pesa 4.000 libras, una longitud de 195 pulgadas, 142 de frenado, 6 cilindros y 3.5 de desplazamiento. Y nos dice que utilicemos solo las variables resultantes en la mejor ecuación. En este caso, nuestras variables resultantes fueron las de las libras, las de los 6 cilindros y la de desplazamiento. Entonces procedemos a predecir este cálculo. Nos vamos a regresión, regresión y predecir. Y en este caso pues ya nuestra variable ya la tenemos. En este caso nuestro peso en libras sería de 4.000, los cilindros de 6 y el desplazamiento de 3.5. Y pues damos clic en aceptar. Y en este caso podemos ver que aquí tenemos en nuestro rendimiento, que sería de 27.3237. En este caso, para cuando tenemos un carro de 4.000 libras, de 6 cilindros, y que tiene 3.5 de desplazamiento. En este caso, si nosotros hubiéramos sustituido estos valores en nuestra ecuación de regresión, nuestro dato hubiera sido el mismo. Entonces, pues ya en el punto número 2 ya lo tenemos. Procedemos a pasar al número 3, que nos dice que qué características tendría que tener un automóvil para maximizar el rendimiento de combustible en carretera en la mejor ecuación de regresión. Entonces en este caso nos vamos a ir a estadísticas, regresión, regresión y nos vamos a ir a optimizador. En este caso en la meta va a ser maximizar y aquí nos vamos a ir a opciones y en este caso pues tenemos nuestras variables, de las cuales nosotros podemos retener el valor de alguna de ellas. En este caso vamos a retener el valor de la variable número 6, ya que solo tenemos 3 opciones, que son de 4, 6 y 8. Entonces en este caso pues se va a quedar en 6. Aceptamos y aceptamos nuevamente. En este caso, para tener este rendimiento, el máximo rendimiento de 35.78, tendríamos que tener un carro que pesa 2.595 libras, que es de 6 cilindros y que se desplaza a 1.80. Entonces este sería el resultado de nuestro punto número 3. Continuamos con el siguiente ejercicio. En este caso nos dice utilice el siguiente conjunto de datos y determine la mejor ecuación de regresión, donde el colesterol sea la variable de respuesta y. Utilice las siguientes variables de predicción: la edad, la estatura, el peso y el tamaño de los dientes. En este caso vamos a comenzar con el punto número 1. Vamos a determinar la mejor ecuación de regresión. Nos vamos a militar. Ya tenemos nuestros datos cargados. Nos vamos a regresión, regresión y ajustar modelo de regresión. En este caso nos dice que nuestra variable dependiente va a ser el colesterol. ¿Okay? Y nos dice que las variables de predicción van a ser la edad, la estatura,
peso y tamaño de la cintura. Entonces esas van a ser nuestras variables X: edad, estatura, peso y cintura. ¿Okay? Tenemos 4 variables. Nos vamos a gráficas y en esta parte le vamos a poner 4 números, ya que queremos que nos arroje una tabla con 4 gráficas. Aceptamos y en este caso tenemos nuestra gráfica de probabilidad normal y podemos ver cómo algunos datos se salen dentro del comportamiento normal que tiene los datos. En este caso es el de la fila número 28 y el de la fila número 33. Igual tenemos una gráfica contra ajustes, un valor ajustado. Igual tenemos un histograma y otra gráfica de orden de observación. Okay. Vamos a analizar nuestros datos que arrojó Minitab. En este caso podemos ver que al igual pues tenemos los valores P. En este caso es nuestro dato más importante. En este podemos observar que tenemos dos variables en las cuales el valor P es menor que el nivel de significancia, por lo cual tenemos evidencia suficiente para aceptar la hipótesis alternativa, que esta que nos dice que al menos una o más de las variables son mayores a 0. Entonces, por lo cual aceptamos la hipótesis alternativa. Okay, en este punto nos está pidiendo la mejor ecuación de regresión, pero en este caso pues vamos a eliminar algunas variables para tener nuestra mejor ecuación, ¿no? En este caso pues vamos a ver cómo se mejora este dato. En este caso tenemos que la R cuadrática es de 70.88 y la R cuadrática dicha es de 67.02. Entonces ahorita vamos a proceder a eliminar las variables que más nos están afectando. En este caso, la variable que más nos afecta es la del peso en libras, por lo cual la vamos a eliminar. Vamos a regresión, ajustar modelo de regresión. Nuestra variable Y está muy bien, esa la vamos a dejar igual. En este caso, pues vamos a agregar la de edad, en las variables X, estatura, y la de peso la vamos a eliminar, entonces vamos a poner cintura. Y ya aceptamos. Y aquí podemos ver cómo tenemos una gráfica muy parecida a la anterior. Pero aquí lo que nos interesa es analizar los datos que nos arrojó Minitab. En este caso podemos ver que Minitab nos arrojó los datos que tenemos, en los cuales tienes la suma de cuadrados, valor F y valor P. Y en este caso, pues nuestro valor P nos sigue dando igual, nos sigue dando menor en la variable de la edad y en la variable de la cintura. Por lo cual estas dos variables son muy significativas. Y por lo cual tenemos evidencia suficiente para aceptar la hipótesis alternativa, que nos dice que al menos una o más de las variables son mayores a 0. Entonces en este caso vamos con nuestro punto número 1 y en este caso podemos ver cómo nuestra R cuadrática aumentó en comparación con el resultado anterior. Ok, entonces tenemos por concluido nuestro punto número 1 y también tenemos nuestra ecuación de regresión. En este caso sería esta, y esta es la mejor ecuación para nuestro análisis que tenemos a continuación. Ok, procedemos con el punto número 2, que nos dice que cuál sería la cantidad de colesterol para un hombre de 40 años que mide 70 pulgadas y pesa 175 libras y su cintura es de 25 centímetros. Nos dice que utilicemos solo las variables que resultaron en la mejor ecuación de regresión. Entonces, por lo cual, pues vamos a eliminar una de estas, ¿no? En este caso nos vamos a ir a estadística, regresión y predecir. Nos vamos en el caso, pues nos dice, en esta ya eliminamos la variable que nos teníamos de más. Entonces en este caso ya tenemos las variables de nuestra mejor ecuación. En este caso la edad nos dice que el hombre va a tener 40 años, la estatura que va a tener 70 pulgadas
de altura, y de cintura va a tener 70 pulgadas. A ver, perdón, la edad es de 40 y de 70 de altura, y su cintura es de 95 centímetros. Ok, entonces aceptamos. Y en este caso podemos ver que la cantidad de colesterol que tendría un hombre si tuviera 40 años y midiera 70 pulgadas de altura y su cintura fuera de 95 grados, tendríamos esta cantidad de colesterol de 476,591. Okay. 476,91. Ok, entonces procedemos a pasar a nuestro punto número 3, que nos dice qué características tendría que tener un hombre para tener un nivel de colesterol de 150 miligramos, el cual es un nivel saludable en la mejor ecuación de regresión. Entonces en este caso pues ya lo tenemos, ¿no? Ok, entonces para calcular el punto número 3, para obtener las características que tendría que tener un hombre para tener un nivel de colesterol de 150 miligramos, pasamos a mitad para hacer el cálculo. En este caso nos iríamos estadística, regresión y optimizador de respuesta. En este caso pues ya tenemos nuestra respuesta, que es nuestra variable dependiente, o sea, y en este caso nuestra meta va a ser un objetivo, ya que lo que queremos es saber qué características debe tener un hombre cuando su colesterol es de 150 miligramos. ¿Okay? Entonces de aquí nos vamos a opciones, y aquí no vamos a restringir ninguna, ya que pues queremos saber las características que este hombre debe tener para que su colesterol sea de 150 miligramos. Aceptamos nuevamente. Aquí está tardando un poquito en mitad, vamos a darle un poquito de tiempo. Ok, entonces aquí nuestros datos pues están muy claros, ¿no? Para que un hombre tenga un colesterol de 150 miligramos, el hombre debe tener una edad de 26,29, debe tener una estatura de 61,30 y su cintura debe medir 73 centímetros. Ok, pues ya con esto queda concluido el punto número, el tema 10.5. Ok, a continuación vamos a presentar un caso que se está presentando en el campo laboral. En este caso dice así el ejercicio. En la empresa Javalar en Tijuana se producen tarjetas de circuito impreso. En esta empresa se está elaborando una campaña para reducir los costos por el pago de servicio de aire acondicionado. En la siguiente tabla se incluyen los resultados de una muestra aleatoria simple de componentes electrónicos defectuosos y la temperatura que hay en el cuarto de SMT. Entonces, por lo cual nos pide que determinemos si hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre los componentes dañados y la temperatura en grados centígrados en el cuarto limpio. Entonces, por lo cual tenemos nuestros datos aquí a continuación y vamos a proceder a pasarlos a Minitab. En este caso ya en Minitab ya los tenemos capturados, tanto para la variable X y la variable Y. Entonces nos vamos a estadística básica y nos vamos a correlación, ya que queremos medir la fuerza y dirección de la relación lineal entre las dos variables. En este caso pues metemos nuestras dos variables y el método va a ser correlación de Pearson. Aceptamos. Aquí podemos ver que la correlación de Pearson se acerca mucho al 1, por lo cual podemos decir que hay una correlación positiva. Esto quiere decir que si se aumenta la temperatura dentro del cuarto limpio, se aumentaría la cantidad de efectos. Y por decirlo, si tuviéramos una temperatura controlada o aire acondicionado controlado, la cantidad de defectos disminuye. En este caso también tenemos el valor P, el cual, como podemos ver, es menor al nivel de significancia, por lo cual tenemos evidencia suficiente
para rechazar la hipótesis nula y tenemos la evidencia suficiente para aceptar la hipótesis alternativa. Esto quiere decir que sí hay una evidencia suficiente para concluir que hay una correlación lineal entre los componentes dañados y la temperatura en grados centígrados dentro del cuarto limpio. Igual lo vamos a ver con una gráfica para ver si nos queda un poquito más claro. Nos vamos a gráfica de dispersión y va a ser con regresión y aceptamos. Y en este caso nuestra variable y va a ser los defectos y nuestra variable de x va a ser la temperatura. Entonces nos vamos a aceptar. Aquí podemos ver cómo se observa en nuestra pendiente que tiene casi una inclinación, podemos decir que se acerca mucho a los 45 grados. Entonces, por lo cual podemos ver que hay una correlación positiva. Y también los puntos de aquí de nuestros datos están muy juntos. Por lo cual se podría decir que sí hay una correlación entre la temperatura dentro del cuarto limpio y los defectos que se ven dentro de este cuarto también. Entonces, por lo cual, si quieren ahorrar gastos en no encender el aire acondicionado dentro del cuarto limpio, deben de ponerlo bien en claro, ya que si la temperatura se aumenta dentro del cuarto limpio, van a aumentar la cantidad de efectos. Entonces, para lo cual no es viable que la temperatura se apague dentro del cuarto limpio. Más bien se recomienda que haya una temperatura controlada y así como pues aire acondicionado controlado, ¿no? Muchas gracias.